Y las especies reactivas de oxígeno básicamente lo que hacen es, para llevarlos a un ejemplo clínico, lo que pasa cuando ustedes tienen una herida abierta y le echan agua oxigenada. Básicamente eso, empieza a digerir los componentes porque ya que si la especie reactiva de oxígeno entra en contacto con una proteína, le quita electrón, esa proteína queda inestable a su vez y ella trata de llenar ese vacío y trata de quitarle un electrón a otra persona y se genera una reacción en cadena. Entonces empieza a digerirse todo ese componente. Eso es lo que genera la especie reactiva de oxígeno. De hecho, por eso las células de defensa del sistema inmunológico, cuando liberan las enzimas para combatir infecciones, ellas liberan especies reactivas de oxígeno para ocasionar ese efecto que les estoy mencionando. Por eso es que lesionan tanto al microorganismo como a las células sanas. Funciona de esa manera. Y finalmente, sumado a todo este problema, como si no fuera suficiente y de pronto la necrosis no me matara tan rápido para asegurarme, se liberan o se activan las proteínas VAX y VAC, que ya las vimos, que activa la vía de la apoptosis. Si el estímulo fue lo suficientemente fuerte para que todo esto, las células se desmoronen en cuestión de segundos o minutos, pues terminará en una necrosis. Si me llega a dar el tiempo de que se active la vía de la apoptosis, se activará. ¿Listo? ¿Qué depende que se vaya por el uno o por el otro? Lo que la estamos, membrana. sí, pero la naturaleza del estímulo, qué tan fuerte es, qué tanta capacidad de adaptación tenía la célula en ese momento para empezar a solucionar todos esos problemas que tiene. ¿Listo? Lo otro es el daño de la membrana. Hay varios mecanismos. Uno, por las especies reactivas de oxígeno que se producen. La peroxidación de lípidos, un efecto detergente de la membrana. A ver, no sé si ustedes alguna vez hicieron el experimento, yo sí lo hice con unos compañeros. Teníamos unas células, no me acuerdo de qué, de dónde las sacamos, y les aplicábamos jabón y ellas se empiezan a disolver porque el jabón es lipofílico, ¿sí? Lipofílico, entonces empieza a unirse a componentes de la membrana y la altera y empieza a como volverse una sola solución con la membrana plasmática, y eso básicamente hace que pierda la frontera de la célula con el espacio extracelular. Entonces, algunas especies reactivas de oxígeno provocan ese efecto como detergente de la membrana, que básicamente la desintegra. ¿Qué más? Algunas especies reactivas de oxígeno pues alteran lo que les digo, proteínas del citoesqueleto. También por las especies reactivas de oxígeno, pero también por la liberación de calcio. La liberación de calcio, uno que viene de las mitocondrias, porque la mitocondria lesionada aumentó la permeabilidad y el calcio sale. Y dos, ¿de dónde más? ¿De dónde más saco calcio para lesionar la célula? Del aparato de Mitocondria 1, ¿dónde más? Retículo. El retículo endoplásmico generalmente tiene grandes concentraciones de calcio, pero como está hematizado, no está funcionando, no hay ATP para que la bomba de calcio retenga el calcio dentro del retículo, pues todo ese calcio que está en altas concentraciones en el retículo, sumado a que tiene una alteración de la permeabilidad de la membrana, sale por difusión simple al citoplasma de la célula. Y el calcio por sí mismo es marcador de daño celular, y aparte el calcio mismo activa, como dijo el doctor, proteínas que están inactivas en estado basal, y esas proteínas pues unas terminan como proteasas degradando proteínas, otras terminan como adenasas dañando ADN, etc. ¿Listo? Pues es que el problema, pues con la hipercalcemia yo puedo tener múltiples daños, pero no se activa tanto porque yo siempre, generalmente, intracelularmente siempre va a haber más concentración de calcio que extracelular. No importa cuánto aumente el calcio extracelular, yo siempre voy a tener mayor concentración de él. Lo que el calcio, y ese es un caso clínico que les quiero traer, que les traje a los muchachos de fisiología el semestre pasado, era un caso clínico de ver
Pero la hipercalcemia me ocasiona, más que esta vía de muerte celular como tal, lo que me daña a mí es la parte cardíaca. Trastornos hidroelectrolíticos me afectan mucho el corazón. Entonces yo empiezo con trastornos de repolarización, trastornos que me pueden llevar a arritmias cardíacas fatales. Entonces por ese lado. Por este lado casi no, ¿por qué? Porque no importa la hipercalcemia que tanto sea, siempre yo voy a tener mayor concentración de calcio dentro de la célula. Desde que no se me afecte la permeabilidad y la producción de ATP, estoy bien, ¿sí? Pero siempre las bombas de calcio dentro del retículo de la célula siempre van a tener mayor concentración de calcio intracelular. Y porque las concentraciones de calcio extracelular generalmente son muy estrechas. No son muy estrechas. El exceso, cuando se incrementa mucho, el riñón lo elimina. Y cuando yo ya tengo patología de hipercalcemia, casi siempre está relacionado con problemas renales, ¿sí? Pero casi siempre se encuentra el paciente y está 2, 3, 5 miliequivalentes por encima de lo normal, lo suficiente para causarle sintomatología e incluso matarlo. Pero no es como que va a incrementar 100 a 200 veces la concentración, ¿no? Entonces, por eso, desde que yo no tenga alteración del ATP y de las membranas, todo bien. Esto es un esquema, más o menos, ustedes están viendo acá. Ahí. Mitocondria muestra, bueno, disminución de oxígeno, disminución de ATP. Eso se vuelve difícil para la célula mantener el metabolismo de sus lípidos de membrana, entonces por ahí ya se va afectando la permeabilidad. Las especies reactivas de oxígeno empiezan a digerir membrana, también mitocondrial, pérdida de los fosfolípidos, hay daño de la membrana, pues sale calcio hacia el citosol, sale citocromo C, sale otros marcadores de daño intracelular. El aumento del calcio citosólico pues activa fosfolipasas que empeoran el daño de la célula, activa proteasas que le dañan sobre todo citoesqueleto. El daño del citoesqueleto pues hace que se pierda el anclaje con la membrana plasmática, eso empeora aún más la situación y hace que sea más proclive la membrana de romperse. Bueno, ¿se fijan todos los mecanismos cómo se integran? La clave es sentarse y sacar todas las rutas de daño metabólico que explica el libro e integrarlas de esta manera, porque en un determinado evento lo ideal es que nombren todo lo que está sucediendo, ¿sí? Todo lo que está sucediendo. ¿Claros hasta ahí? ¿Qué voy a sacar? Voy a sacar algo que no les haya nombrado. Bueno, esta gráfica les esquematiza cómo las especies reactivas de oxígeno pueden dañar los componentes celulares. De izquierda a derecha estamos en membrana, estamos en mitocondria. Si estamos en mitocondria, pues están esquematizando una célula. No, muy bien, mitocondria. Sí, parece ser mitocondria. Entonces, generación de especies reactivas de oxígeno, que no es una sola, son varias. Entonces eso genera peroxidación de lípidos, lo que les dije, efecto detergente de la membrana, modificación de las proteínas, uno porque la disuelve, en otras causa una alteración estructural que causa malplegamiento y daño en el ADN. La peroxidación de lípidos, pues daño en la membrana, en la misma mitocondria, de la membrana plasmática como tal, con todos los efectos que pueden ocurrir por eso. Y daño en la membrana de lisosomas que genera digestión enzimática de la célula. Modificación de proteínas, daño en las proteínas del citoesqueleto, separación del citoesqueleto de la membrana, la vuelve más proclive a que se rompa. Y plegamiento incorrecto de proteínas que se acumulan en el retículo endoplásmico y genera estrés del retículo endoplásmico que aparte empeora el calcio que se está liberando y es señal de muerte de marcador de lesión intracelular. Y daño del ADN, digestión enzimática, digestión de ADN por especies reactivas de oxígeno. Bueno, yo les traje, pero ¿cómo se forman los radicales libres como tal?
alteraciones, oxirreducción de los procesos metabólicos como la respiración. Eso es lo más frecuente, las reacciones redox, donde se donan y se aceptan electrones, pues en estos casos de daño intracelular no tengo mecanismos como de contingencia para evitar que se me generen esas especies reactivas de oxígeno. ¿Qué efectos tienen las especies reactivas de oxígeno? Dañan las Nombramos. membranas, las proteínas, el ADN. Recuerden de preferencia con el orden que hemos hablado, ¿no? Así, tal cual, esquematizado pasito a pasito y teniendo en cuenta todo. ¿Listo? No, que como dijo Carles, ¿usted vale cualquier cosa? No, ordenadito. Una cosa va siempre antes que la otra, o a veces dos cosas en simultáneo, pero que tengan sentido lo que está diciendo. ¿Listo? O sea, si ustedes me están hablando de la especie reactiva de oxígeno, pues empezar, pues, como hay alteración de la membrana mitocondrial, ¿sí? Se altera la fosforilación oxidativa, se altera la producción de ATP y se alteran los procesos pues, de fosforilación oxidativa, se generan radicales libres por un proceso que se está realizando mal. Esos radicales libres presionan la misma membrana mitocondrial, eso empeora la permeabilidad de la membrana mitocondrial, hace que se libere tal y tal y tal cosa que estarían activando por otras vías, apoptosis por la activación de tal cosa, pero volviendo aquí, esas especies reactivas de oxígeno también me lesionan la membrana plasmática, que eso empeora aún más el desorden hidroelectrolítico de la célula porque me altera más la permeabilidad, entra más agua, se impacta mucho más, daño de membrana lisosomas, digestión enzimática de la célula, a la vez daño del retículo endoplásmico por la tumefacción, que ya hablamos de que sucedió, separaciones de los polisomas, se detiene la producción de proteínas, hay mal plegamiento de las proteínas, al mismo tiempo la especie reactiva de oxígeno me daña la membrana del retículo endoplasmático que hace que salga calcio, o sea, es decir, tienen que relacionar todo de esa manera. ¿Listo? No es difícil si lo escriben en un libro como una historia. Pero primero, el daño de la membrana, Sí. de los organelos. Todo pareciera iniciar, si ustedes se fijan, con la mitocondria. O sea, sí, para que haya radicales libres hay daño de la mitocondria, aumenta la permeabilidad y en ese momento pues depende del estímulo y de la susceptibilidad de la célula, se van a activar pues ya sea apoptosis pero cualquiera de las dos vías que no sabemos cuál específicamente, y después pues va a salir los radicales libres que van a dañar las membranas de los organelos. Se producen radicales libres dentro de la misma mitocondria y el daño Sí. comienza realmente ahí. Ajá. Entonces el daño comienza de la misma mitocondria, las especies reactivas de oxígeno digieren los mismos lípidos, Sí. no digieren, causan peroxidación, efecto detergente de la membrana de la mitocondria. 1. 2. Las especies reactivas de oxígeno por sí mismos son marcador de daño celular, lo que quiere decir que eso y el estímulo que desencadenó la lesión primaria, sea isquemia, sea lo que fue, fueron detectados por las proteínas solo BH3. Ellas por sí mismas me activaron proteínas proapoptósicas que me alteran la membrana, me empeoran la alteración de la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Entonces, tengo en este momento dos cosas que me están alterando la permeabilidad. 1, radicales libres y la activación de la solo BH3 que me activan base y VAC que forman el poro. Eso me empeoró. Eso hace que la fosforilación oxidativa definitivamente cese en algún momento. La producción de ATP se va al suelo. Fuera de eso, el ATP que estaba dentro de la mitocondria contenido sale por los poros que se formaron. Ese ATP que se está perdiendo pues tampoco me ayuda porque ya no tengo cómo sostener metabólicamente el recambio de lípidos de membrana de la mitocondria. Eso me empeora también la permeabilidad. Entonces tengo tres cosas que me están alterando la permeabilidad. Todo lo que está en la mitocondria sale, entre eso 1, citocromo C, marcador de daño celular, activador de la vía
endógena de la apoptosis. Entonces, vía endógena de la apoptosis se activa, sale calcio. ¿Qué pasa? Se activan las enzimas dependiendo de Se activan enzimas como proteasas, como porque altera el pH intracelular. porque dentro de la mitocondria hay calcio. Nucleasa, proteasa. Dentro de la mitocondria tú tienes calcio, dentro del retículo también. Entonces está saliendo citocrom C de la mitocondria, está saliendo calcio. El calcio se une entonces y activa proteasas, Nucleasas. lipasas, adenasas, que también se están activando o se van a empezar a activar por la vía de la apoptosis. ¿Quién me va a predominar, uno u otro? ¿Qué tan fuerte es el estímulo? Porque aquí en la apoptosis pues tengo que ir activando secuencias, mientras que en la necrosis, por ser desordenada, todo va sucediendo en conjunto. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces se perdió el ATP de la mitocondria y eso me hizo que toda la parte de recambio metabólico de la célula cayera al piso. Es decir, la membrana plasmática de la célula ya no va a tener recambio de lípidos, porque ya no tengo energía como estar modificando. Por ejemplo, si una parte de la membrana se había deteriorado, pues ella la repone y sella. Ya no tiene cómo hacerlo. Entonces se empieza a alterar la membrana plasmática como tal celular, uno, por el recambio de lípidos, dos, por la misma especie reactiva de oxígeno que se liberaron de la mitocondria, tres, por la activación de calcio que pudiera ocasionarme activación de algunas lipasas, cuatro, porque la depresión de las reservas energéticas causa alteración de la bomba sodio-potasio. Entonces entra por osmosis mayor líquido porque se concentra sodio en el interior de la célula y me incrementa la tumefacción de la célula, que me va a empeorar mucho la parte de la membrana. ¿Qué más? ¿Se me está escapando algo? ¿Sí viene el orden, no? Sí. Listo, entonces al mismo tiempo la tumefacción debido al fallo de la bomba sodio-potasio me altera la membrana del retículo endoplásmico. La membrana del retículo endoplásmico sufre una especie de edematización, tumefacción, que eso me altera la relación de la membrana con los polisomas o con los ribosomas que tiene el retículo endoplásmico. Entonces eso me ocasiona daño como tal de la membrana del retículo. Uno, por la tumefacción que tiene. Dos, porque como no hay energía, no puedo estar reemplazando la membrana, recambiando la membrana. Dos, tres, por las especies reactivas de oxígeno que ya se generaron desde la mitocondria, que me vienen lesionando la célula desde hace rato. Cuatro, porque la alteración de los radicales libres me daña las proteínas que están dentro del retículo como tal, que se formaron y que no alcanzaron a exportarse. Otra, porque el daño de la membrana del retículo pues también me ocasiona que funcione mal. Eso me ocasiona que haya proteínas mal plegadas. Esas proteínas mal plegadas por sí solas son daño, marcador de daño celular, activador de vía de apoptosis también. Cuatro, el calcio, al tener una alteración de la membrana, se libera, el retículo endoplásmico al tener alterada su membrana libera grandes cantidades de calcio, igual que la mitocondria, que va a empeorar aún la activación de las enzimas que mencionaba el doctor, que son zimógenos, que su componente activo es degradar proteínas y lípidos y ADN, entonces empeora la situación. Después, daño en el ADN, pues uno, por la activación de todas esas adenasas por la vía ya sea de la apoptosis o por la vía de la necrosis, por todo lo que está sucediendo, especies reactivas de oxígeno, activación de adenasas por el calcio. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Por la misma tumefacción celular que tiene, y eso me daña el ADN. Y por último, daño de la membrana de los lisosomas, porque la membrana de los lisosomas también no tiene cómo recambiarse por la depresión del ATP. La tumefacción que hay en la célula también puede predisponer a que esas membranas se rompan. Los daños
o sea, los daños de las membranas en general por las especies reactivas de oxígeno y por las lipasas que se activaron por el calcio. Todo eso termina generándome que las membranas de los lisosomas se rompan, termine de romperse las mitocondrias, termina rompiéndose la membrana citoplasmática y todo se libera, sigue por necrosis. Si el estímulo fue más pausadito, pues apoptosis, por la otra vía que ya vimos. ¿Sí vieron el orden más o menos? Así, bueno, no voy a exigir que me lo digan pues con las mismas palabras y en el mismo sí, pero sí relacionando las cositas, no se le puede escapar nada. ¿Y no? Ahí, pierde. Un cero sí. Bueno, ya expliqué esto. Me adelanté. ¿Por qué? Bueno, sí. La lesión por reperfusión sí suele generar necrosis. Lógicamente se genera en un tejido que estaba hipoperfundido o estaba totalmente isquemiado. Le quité la circulación, ¿sí? Le quité la circulación, no le llegan nutrientes, no le llega oxígeno, él empieza a activar rutas metabólicas alternas, anaerobias, acidosis, empieza a agotar sus reservas de glucógeno, se empiezan a agotar luego de unos minutos sus reservas de ATP, y yo lo reperfundo. Llega a gran cantidad de oxígeno, él inicia su fosforilación oxidativa, pero acaso su fosforilación oxidativa se había reducido, porque como ya no tenía casi oxígeno, ella empieza a reducirse. Esa reducción genera por sí misma también radicales libres, ya tengo menor disponibilidad de oxígeno. Cuando yo lo reperfundo, esa gran cantidad de oxígeno llega, se reactiva nuevamente la fosforilación oxidativa, pero digamos que como la célula estaba entumecida, adyacente o aturdida por la isquemia, no puede trabajar al nivel que estaba antes. La fosforilación oxidativa pues empieza ya otra vez a generar ATP, pero genera muchas más especies reactivas de oxígeno. Aparte que se altera en su parte de antioxidantes. Bueno, lo que termina haciendo con la reperfusión es generando más cantidad de radicales libres y muerte celular. Por eso era lo que yo les comentaba, no sé si a ustedes o al grupo de fisiología, de la parte de oxígeno que se colocaba a los pacientes que se están infartando, que uno no podía ir y colocarle artista oxígeno a todo paciente que estuviera con sospecha de infarto agudo del miocardio. Uno, pues por la generación de radicales libres, y dos, porque le va a empeorar la vasoconstricción que tiene y ustedes le empeoran el isquemia. Por eso ustedes ven que las guías de infarto agudo del miocardio, ellas tienen unos tiempos en donde se le hace trombolisis al paciente. Trombolizar es destapar la arteria. Si eso no se hace en esos tiempos, el paciente ya pasó de esos tiempos, es mejor no hacer nada. Porque si se hace, se restablece ese flujo de sangre, esa arteria que estaba tapada, pero todo ese oxígeno que viene genera una lesión por reperfusión. Entonces yo puedo isquemiar, puedo necrosar y causar mayor daño y mayor inflamación y mayor pérdida de células que de pronto no tenían nada que ver en eso. Esa es la lesión por reperfusión. Bueno, la parte del estrés del retículo endoplásmico, esta imagen la traje porque no hay como tal captura en Robbins. Pues nada, esto funciona un retículo endoplásmico normalmente. Las proteínas que tienen el plegamiento incorrecto se exportan mediante vesículas y las que son mal plegadas se sacan a una proteína que se llama proteasoma y degrada esas proteínas que no se plegaron de manera adecuada. Este mecanismo falla obviamente cuando hay lesión. Esto es más o menos como sucede el plegamiento correcto de las proteínas gracias a la chaperona. ¿Sí? Proteínas mal plegadas, pues estrés del retículo endoplásmico que puede llevar
llevar a apoptosis. Solamente el estrés del retículo endoplásmico puede llevar a apoptosis. Si hay otros estímulos nocivos, como lo que hablamos ahorita con todas esas cascadas, pues generalmente termina en necrosis. Muy raro que solo el estrés del retículo endoplásmico nos lleve a necrosis. Eso es otra cosa a tener en cuenta. Si yo les colocara un caso donde estamos hablando de solamente estrés del retículo endoplásmico, deberíamos pensar más en apoptosis que en necrosis, porque me está generando solamente una vía de afectación, que es el retículo endoplásmico. Si él no puede corregir esas proteínas mal plegadas, si se acumulan y es muy difícil degradarlas, la célula entra en apoptosis. ¿Listo? Estos son ejemplos de lesión, hipoxia, isquemia. Ahí nos adelantamos un poquito. Isquemia, reperfusión. A ver, ¿qué hay de nuevo que yo les haya nombrado ahí? Bueno, tenemos un vaso sanguíneo con una obstrucción. Las células de esa zona, pues, en su mitocondria disminuye fosforilación oxidativa, disminuye ATP. Eso disminuye la bomba sodio-potasio. ¿Cómo? Aumenta el nombre. Entrada de calcio, entrada de agua, entrada de sodio, salida de potasio, claro, por difusión. Tumefacción, sí, ya lo sabíamos. A ver, disminución del ATP, aumenta la glucólisis anaerobia, disminuye reservas de glucógeno, disminuye el pH, aumenta ácido láctico, ya lo sabíamos, y el pH pues por sí solo también ocasiona la parte de la afectación de la cromatina y el ADN. Separación de ribosomas, disminución de síntesis de proteínas. Sí, ya lo comentamos todo. ¿Claro hasta ahí? Sí, pues tiene más cosas en cuenta. Bueno, adaptaciones. La última partecita de esto sería lo que nos quedaría para la siguiente clase. Y ahí iniciamos ya con la inflamación. En esta parte de adaptaciones ya no hay mucho, pues tampoco muchísima tela que contar, y porque en los siguientes capítulos, por ejemplo en corazón, se habla nuevamente de hipertrofia. En glándulas se habla de hiperplasia, entonces digamos que en cada capítulo subsiguiente hablaremos un poquito de cada cosa. Entonces, adaptaciones de crecimiento y diferenciación celular. Las adaptaciones se dan cuando yo tengo un estímulo estresante, no tanto un estímulo lesivo como tal, sino un estímulo estresante. Y la célula se adapta a esa nueva condición basal que tiene. Un estímulo estresante súbito no me va a ocasionar una adaptación, porque no permanece, o sea, está y se va. Es el estímulo que permanece, que lleva a la célula a un nuevo estilo de vida o un estado basal. Entonces, la adaptación es una modificación del tamaño de la célula, la función de la célula, el fenotipo de la célula o el número de células o la actividad metabólica de la célula. Entonces, la hipertrofia como tal, pues es la definición es el aumento del tamaño de la célula como tal. Bueno, entonces pregunta, ¿en dónde se da la hipertrofia? Tejidos permanentes. En tejidos permanentes. No olvidar que, por ejemplo, el tejido glandular también tiene algo de hipertrofia, ¿no? Sería erróneo decir que no lo hay, porque sí lo hay. Sino que el prototipo de estudio es músculo. Músculo esquelético, músculo cardíaco. A ver, ahí. Músculo liso y en la parte patológica también. Bueno, ejemplos de hipertrofia fisiológica. El ejercicio. El útero en el embarazo. El útero en el embarazo. Útero grávido. Por eso ustedes ven que en el embarazo va uno midiendo la altura uterina desde la parte del pubis. No mide el útero porque el útero va creciendo según el embarazo. El ejercicio es otro ejemplo de hipertrofia fisiológica, donde el músculo esquelético pues, se hipertrofia para ajustarse a las demandas de peso progresivo que yo tengo cuando lo someto a estrés mecánico.
¿Qué otra cosa? ¿Hay otra? El cardíaco en los deportistas, ¿no? Sí. Sí. Muchachos, la hipertrofia creo que eso Stan Robbins o están otros, pero yo lo leí en alguna parte. La hipertrofia patológica y la hipertrofia fisiológica no van por los mismos mecanismos. No. Tienen receptores, mecanorreceptores y vías moleculares distintas. Entonces, en los atletas se activan vías de hipertrofia, pero no es una hipertrofia como la hipertrofia del paciente que es hipertenso. Es diferente. Entonces, es una hipertrofia fisiológica debido a las grandes demandas que tiene. Pero esta hipertrofia fisiológica se da sobre todo cuando yo hago ejercicio aeróbico intenso, no tanto con pesas. O sea, muy difícil. Yo con pesas puedo tener una hipertrofia muscular esquelética, pero no probablemente afecte mucho mi función cardíaca. ¿Listo? Algunos tipos fisicoculturistas tienen hipertrofia cardíaca porque usan anabólicos y toda esta cuestión. Esto ocasiona cambios muy bruscos en el flujo sanguíneo de los músculos. O sea, sus músculos están exageradamente hipermetabolizados y grandes, que el flujo sanguíneo aumenta en los músculos, por lo tanto aumenta el retorno venoso, por lo tanto por mecanismo Frank-Starling el corazón se exige a sí mismo responder a ese retorno venoso que está llegando. Eso a la larga genera hipertrofia de forma patológica en algunas personas que hacen fisicoculturismo. Pero en el atleta que practica ciclismo, el que corre, hay una hipertrofia fisiológica. De hecho, hay alguna producción de neovasos. Alcanza a ver una mejora en la vascularización del corazón. Limitada, pero la hay. Bueno, ejemplos de hipertrofia patológica. Y pues una reacción plástica, ¿no? Que está ligada a aquello que ocurre después de la hiperplasia prostática. Sí, bueno, uno habla sobre todo de hiperplasia de próstata, pero también puede haber Hipertrofia. agrandamiento, un aumento de tamaño de las células Que es corporales. lo que me genera que como que me presione el conducto y por eso el paciente no puede hacer bien La uretra. Entonces, ese es un ejemplo. Bueno, ¿qué más? A nivel cardíaco, cuando hay una sobrecarga hemodinámica por una válvula, hipertensión. Hipertensión, valvulopatía, sea estenosis o sea regurgitación, porque eso a la larga, si es estenosis, menor espacio por donde puedo inyectar la sangre, eso me obliga a hipertrofiarme para vencer esa resistencia, y si es reflujo, porque eyecto y se me devuelve. Entonces a la larga el corazón sensa que está quedando con más cantidad de sangre y él lo que entiende es que no se está contrayendo con lo suficientemente fuerte. Recluta y psicotrofia. ¿Qué otra hipertrofia patológica? ¿Qué más? Profe, la hepatomegalia. Pero la hepatomegalia, por ejemplo, pilas, porque hay la hepatomegalia, por ejemplo, por infección del virus de la hepatitis, es inflamatoria. Es inflamatoria. No hay hipertrofia, bueno, más que hipertrofia porque se hematizan las células, porque hay infección dentro de ellas, están grandes, no están funcionando. Por eso te digo que sí, pero depende, como los abogados, depende. Tú hablas con un abogado y todo depende. Con los médicos también. La hepatomegalia, por ejemplo, que es infecciosa, es porque hay una inflamación hepática, más que porque hay hiperplasia. Es que una hepatomegalia es una inflamación, Es inflamación como tal. Exacto, no es algo adaptativo. No es algo adaptativo. Ahora, hay algunos virus que pueden inducir a obligar al hepatocito a dividirse. ¿Sí? Entonces puede haber determinada hiperplasia, más que por adaptación de la célula, porque el virus que llegó toma el mecanismo de la célula y la obliga a dividirse descontroladamente. Ajá, exactamente. Y lo otro
¿Qué les iba a decir? Es que ustedes pueden ver a veces, por ejemplo, un hígado cirrótico aparentemente puede palparse como si fuera patomegalia, ustedes pueden sentirlo por debajo del reborde costal y ya ustedes saben que ese hígado está grande, por semiología lo van a aprender. Un hígado que sobrepasa ya el reborde costal es un hígado que está muy grande. Usted lo palpa y dice que el paciente tiene una hepatomegalia, pero el paciente está cirrótico. En la cirrosis yo no tengo como tal realmente ni hiperplasia ni hipertrofia de los hepatocitos. No, porque no hay fibrosis. Hay fibrosis. Bueno, igual ya estoy llenado. Hay fibrosis de los hepatocitos, y no solamente eso, ¿no? O sea, hay fibrosis, algunas partes de los hepatocitos están atróficos y en otras partes ya no hay hepatocitos, hay cicatrización. Entonces, ¿por qué está dada la hepatomegalia en la cirrosis? ¿Ustedes por qué ven un hígado más grande? Pero si fuera así estaría hipertrófico el resto de... Aunque, ojo, algunas, el doctor tiene razón. Pensándolo de esa manera, si ustedes hicieran, por ejemplo, una biopsia, algunas partes estuvieran cicatrizadas, otras probablemente estuvieran en atrofia y algunas otras probablemente estén tratando de hipertrofiarse, ¿sí? Para suplir las necesidades de lo que no están haciendo las demás. Ojo. Pero no, el hígado está grande. El hígado está grande y no tanto porque las células están en hipertrofia y están en hiperplasia. De hecho es lo contrario, están en atrofia o están cicatrizados. ¿Por qué ese hígado se ve grande? ¿Por qué yo lo siento tan grande? Por la inflamación crónica. La inflamación aguda me ocasiona, digamos, mayor edema y demás que la inflamación crónica. La inflamación crónica me lleva a mí a una cicatrización y pérdida de función. ¿Pero por qué? O sea, eso está ocasionado por la inflamación crónica, sí. Pero no es el motivo del por qué yo veo el hígado grande en ese momento. Está facilita. Porque el hígado cirrótico tiene incremento de la presión hidrostática de la vena porta. Esos aumentos de presiones hidrostáticas, digamos, alteran mucho. Usted sabe que la vena porta tiene drenaje venoso en muchos órganos abdominales. La vena porta se continúa y en una parte se une con vena cava inferior. Comparten. Entonces, la vena porta que está fibrosada alrededor por el hígado cirrótico empieza a manejar presiones muy altas. Entonces, de aquí hacia atrás empieza a haber problemas de presión hidrostática que tienen que incrementar para vencer estas zonas. Por eso el paciente tiene, por ejemplo, varices epigástricas. Luego, cuando ya eso empeora, pues varices esofágicas por otro mecanismo de irrigación. Ese aumento de la presión hidrostática y toda esa parte pues hace que, digamos, haya flujo, pérdida de la parte de los líquidos que están en el hígado como tal. Eso es lo que hace una hepatomegalia y lo otro, porque el hígado cirrótico no produce, que es el mecanismo más importante. El hígado cirrótico no está produciendo el bulbo. ¿Qué pasa si no tengo el bulbo? Disminución de la presión coronótica y el Disminución de la presión coronótica o córtica del plasma. ¿Qué me altera las fuerzas de qué? Las fuerzas de Stalin. Entonces no tengo una fuerza que me haga oposición a la presión hidrostática que está sucediendo y eso favorece a que salga de los vasos sanguíneos y eso me ocasiona que aparentemente yo tengo un hígado grande, está congestivo. ¿Listo? Esa es pues, la razón más importante. Entonces, ¿y en la fisiopatología y cómo es? La calificación constructiva puede llegar a largo plazo a un agrandamiento del músculo cardíaco. Agrandamiento del músculo esquelético. Del músculo cardíaco. Músculo cardíaco. Aumentar las fuerzas, aumentar la resistencia. Sí. Por ejemplo, en el caso del paciente que usted leyeron, ese man tenía con síntomas, el man ya venía rato con eso,
O sea, creo que de como 2 años, una vez así. ¿Le tienen por ahí el caso? Como 2 años, creo que venía con ese malestar, con esa sensación como de disconfort y disnea progresivo.